Pronta solución para don Daniel, 7 de la mañana, 19 minutos. Pacientes y usuarios de distintas EPS en Bogotá siguen quejándose de la escasez y abastecimiento de medicamentos en los dispensarios. En las calles se siguen observando largas filas de usuarios. Julián Ríos, usted está en uno de esos dispensarios. ¿Desde qué horas están llegando los pacientes y se están presentando ya largas filas? Sí, señora, buenos días. Desde las 3 de la mañana llegan los usuarios, los pacientes a este dispensario en la localidad de Suba, y esta es la constante en otros sitios donde supuestamente entregan medicamentos, pero es inaudito, dicen ellos, porque entran a reclamar sus medicamentos y salen con las manos vacías después de madrugar muchísimas horas. ¿Desde qué horas están madrugando aquí? ¿A qué hora llegó usted? ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo llegué como a las 5:10, pero sé de personas que llegan desde las 3, 2 de la mañana, 3 de la mañana, entonces no me parece justo. Toda la vida madrugando por unos medicamentos, no es justo. Y su fórmula, me dijo que se le había vencido, ¿y qué pasó? ¿Vino acá y qué pasó? Fui a médico, me la volvieron a dar, vuelvo otra vez y que no lo hay, que está desabastecido y todas las informaciones son falsas porque un WhatsApp que no sirve. Bueno, ¿y a usted qué medicamento no le entregan? El ibuprofeno, que es el más importante, y otros más, pero sí, he venido 4 veces en el mes y nunca hay medicamento. Bueno, hay turnos para adultos mayores, turnos digitales, ¿hay algo organizado? Eso, no existe eso. Este mes he venido 3 veces por estos medicamentos, que no los hay, no, yo tengo un problema y pues infortunadamente, como le mostré, hasta perdí mi dentadura. Sí, muy bien, mire usted, por favor, ¿cuánto se le vence su fórmula? Hace mes y medio vengo viniendo día por medio y nunca hay el medicamento. Hoy que lo hay, según ellos, la fórmula está vencida, no me entregan el medicamento porque la fórmula está vencida. Bueno, mire, vamos a escuchar a varias personas que llegaron a las 3 de la mañana haciendo fila y las necesidades que tienen. Escuchémoslos. Desde las 3 de la mañana llegué yo, 3 y cuarto de la mañana llegué por una tiroxina que tengo que tomarme ese medicamento y no lo hay. Mensualmente no lo hay, entonces ¿qué hacemos? Bueno, mire, como los directivas y los organizadores de este dispensario nos han observado y estamos aquí, hay presencia de la prensa, pues la larga fila pues ya dejaron entrar a muchísimas personas, pero igual desde esta mañana se han quejado mucho. Escuchemos. Desde temprano, faltando un cuarto para las 4 llegué. Esto vamos de mal en peor porque vienen a pedir la droga y que no hay, queda pendiente. Y después viene uno al pendiente y lo mismo, que vuelva otro día. ¿Siempre tienen que hacer esta fila? Siempre, sí. ¿Nunca han solucionado esto? No, nada. Siempre sí, igual siempre se hacen las filas. 4 de la mañana. Es para retirar de medicamentos. Medicamentos para mi madre, tiene 84 años. Yo vine antier, pero no los entregaron. Vengo hoy porque vine con 2 días de anticipación, entonces dicen que no los entregan. No, esto es muy aburridor. A mí me ha tocado mensualmente venir y para entrar y no hay. Por ejemplo, yo soy diabética y me han dado las pastillas, me tienen unas pastillas que hace 3 meses que no me las dan. Muchísimas quejas, siguen las quejas de todos estos usuarios, pacientes que vienen a los dispensarios a reclamar sus medicamentos. Ya vamos a hablar con ustedes, a retomar sus inquietudes, a escucharlos, pero pues es una situación que se presenta a diario, no solo en este dispensario, sino en muchos establecimientos de la ciudad de Bogotá. La falta de medicamentos, escasez y al parecer desabastecimiento. Como les contamos, los trabajadores de la salud realizaron un cacerolazo por la grave situación del sistema de salud. Dicen que hay escasez, por ejemplo, en medicamentos. También están muy preocupados por la falta de pago y sobre todo la desfinanciación del sistema, sobre todo lo que tiene que ver con la UPC, que es básicamente el dinero que paga el Estado para la atención en salud de los colombianos. Vamos a hablar a esta hora con la doctora Clemencia Mayorga. Es médica, pertenece al Colegio de Médicos de Bogotá y Cundinamarca y también es una de las personas que ha seguido con rigurosidad todo lo que está sucediendo recientemente en torno a la salud. Doctora, muy buenos días y bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Doctora, tal vez una de las noticias del momento en términos de salud tiene que ver con la salida de 6 de las EPS intervenidas del gremio ASEMI. Entre esas 2 están tal vez una de las más grandes que tiene que ver con Sanitas y Famisanar, que tiene millones de afiliados. En la práctica, ¿esto qué significa? Que no tengan esta representación en ASEMI para ahorrarse cerca de 4.200 millones, según argumentan los interventores.
Pues a mí me parece que es una decisión, digamos, legítima y obvia del gobierno nacional cuando está criticando, digamos, la actuación de las EPS, pues sería poco comprensible que siguiera en el gremio ASEMI, que lo representa con quien ha tenido una contrapunteo desde el día 1 que llegó este gobierno. Entonces me parece una reacción lógica, pero también me parece, tengo que decirlo, que justamente dar esa noticia en medio de una crisis tan importante en el sistema de salud, en cambio de que estemos hablando de qué está pasando con los pacientes, qué está pasando con los médicos y los trabajadores de la salud, me parece que puede desviar un poquito la atención del tema central, que son los pacientes, y en el caso nuestro también de los trabajadores de la salud que están en unas condiciones muy difíciles. Sí, doctora, en la práctica también usted dice que concentrarnos en lo principal y tiene que ver con los recursos y cómo se está presentando o se está prestando mejor la atención. Le quiero preguntar por ese ajuste que se hizo recientemente la UPC, que es cerca del 5%, recordemos que es la atención que paga el Estado por la atención en salud, pero hay una decisión muy importante de la Corte y es que dice, venga, tienen que reajustar ese porcentaje porque pues consideramos que tanto en el 2024 como en el 2025 pues el porcentaje no era el necesario para atender la salud. Las organizaciones médicas hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo que la financiación de la UPC, la cobertura de todos los servicios, procedimientos, medicamentos, innovaciones en el sistema de salud está desfinanciada desde hace varios años. Hay que decir que está desfinanciada desde hace un tiempo atrás. Sin embargo, las últimas decisiones en términos de aumento de UPC, específicamente la de este año, pues lo que hace es sobre una desfinanciación crónica, es crear una crisis muy aguda que deja en completa incertidumbre, sobre todo a las clínicas y hospitales. Y cuando esto ocurre, las clínicas y hospitales entonces comienzan a, uno, cerrar servicios. Quiero decirles que 958 servicios fueron cerrados en el último año en el país, cuando ustedes están mostrando que los pacientes lo que necesitan es más servicios. La atención, la entrega de medicamentos, la planeación de cirugías, etcétera, etcétera, todo se va atrasando más porque se cierran servicios, porque las clínicas y hospitales reducen su personal y entonces viene el despido de los médicos, de los trabajadores de la salud. Y realmente la situación es calamitosa. Creo que la Corte Constitucional en el auto 007 que salió en estos días es muy clara en decir, y cuando se lee el contenido pequeño, lo que dice la Corte Constitucional es que el Ministerio ha estado en completa inacción, esa es la palabra que utiliza, inacción, ante una serie de problemas que tiene el sistema de salud. El Ministerio ha estado completamente en inacción, observando, denunciando, pero no tomando las medidas. Y ahí es que nosotros le decimos al ministerio, a usted lo que le corresponde es, en este momento, recalcular la UPC. Ya lo habíamos dicho, afortunadamente la Corte Constitucional pues así lo ratifica y le da 10 días para hacerlo. Y le da 10 días además con la participación de los expertos y de los actores del sistema, porque es que nosotros somos conscientes, quiero decirle a todos, de que se necesitan más recursos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos hecho propuestas concretas, pero no hemos sido escuchados y la crisis continúa. Entonces, ahí estamos. Sí, doctora, incluso la Corte pidió actualizar esos sistemas de información para recalcular nuevamente esa UPC, pero quiero devolverme un poco a este tema, doctora. 6 de esas 9 EPS intervenidas que se retiran de ASEMI y de Gestar Salud, ¿esto qué significa en la práctica realmente? Pues la representación, digamos, la vocería de las EPS del régimen contributivo la tenía ASEMI desde pues hace muchos años. Retirarse de ahí quiere decir que la información, la representación, etcétera, ya no la tiene ASEMI. Entonces es probable que a esto le vayamos a añadir, digo yo, una posibilidad más, y es que vamos a tener una información de ASEMI, de unas EPS del régimen contributivo, y una información probablemente diferente de las EPS intervenidas, que incluso
me temo, podría no estar unificada y entonces vamos a tener más dificultades para poder analizar cuál es la problemática real. Es que el problema de fondo es que hemos entrado en un contrapunteo de los diferentes actores del sistema que no nos lleva a poder solucionar absolutamente nada de fondo. Y esta decisión de dejar estas EPS intervenidas afuera, pues nos dice simplemente toda la información que se vaya a entregar de esas EPS, pues únicamente tendrá un vocero, que es el gobierno nacional. Digamos, ASEMI ya no conocerá toda la información de esas EPS. Doctora, en medio de todo este panorama, justamente queremos que veamos la siguiente nota, porque en el intervenido Hospital San Francisco de Asís de Quibdó son recurrentes los atrasos en los pagos a los trabajadores. Incluso hay a quienes les adeudan hasta 5 meses de salario. Andrea Estrella, nuestra corresponsal en Quibdó, doctora, nos va a contar acerca de esta dramática situación que se vive allí en Quibdó a esta hora, siendo las 7 de la mañana, 30 minutos. Andrea, ¿qué dicen los contratistas y los empleados de esta crisis? ¿Qué reclaman? Andrés, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues que es una situación recurrente, que después de que les han pagado 3 y 4 meses de salarios, ellos ya deben hasta el doble porque tienen que acudir a préstamos, incluso hasta gotagotas, que es una situación insostenible, que de alguna manera eso también viene afectando su salud mental, porque entran en profundas crisis de depresión. Más sin embargo, todo ese sentido de pertenencia que tienen por el trabajo que realizan, de cuidar la salud, hace que ellos vengan todos los días a trabajar. En la ESE Hospital San Francisco de Asís hay retrasos en los pagos para sus más de 40 especialistas, que en algunos casos suman hasta 5 meses. De la vigencia 2024 se nos adeuda entre 1 a 3 meses, porque hay unos especialistas que se les debe 1 mes, otros que se les pueden deber 2 y otros hasta 3 meses. Pero hay una vigencia de por allá 2022, 2023, donde se tienen de 1 y 2 meses también en deuda. En este comunicado, el interventor del hospital confirmó que está al día en el pago únicamente con el personal de planta. Con el personal de especialistas se les abonó 2 meses de 2024, ahí fue que quedó entre 1 y 2, 3 meses pendiente de pago, y el personal de OPS, que no es especialista, se les pagó entre 1 y 3 meses dependiendo la situación de erradicación de cuentas. Que nos venimos desde nuestras casas con aguacero, con sol, a pie, de donde vengamos, porque hay momentos que no tenemos cómo desplazarnos, pero por tener este sentido de pertenencia aquí estamos presentes. Según la jefe de calidad del único centro asistencial público de segundo nivel del Chocó, esta situación es recurrente por la falta de recursos. Tenemos más gastos que ingresos y eso es lo que mantiene el hospital en esta desazón de falta de insumos, de falta de poder garantizar una adecuada prestación de servicios de salud. En el reciente informe entregado por la Corte Suprema de Justicia se evidenció que aunque el Ministerio de Salud y la Supersalud han hecho inversiones al Hospital San Francisco, no cumplen con los estándares mínimos para garantizar una atención de calidad a la población. Por otra parte, el interventor, a través de su oficina de comunicaciones, ha dicho que únicamente después de que estos contratistas que ya hayan radicado sus cuentas de cobros y hayan subsanado todas las correcciones, podrán tener el pago en sus cuentas. Sin duda un panorama preocupante, doctora Clemencia, estábamos viendo en Quibdó. 5 meses les adeudan a los especialistas en salarios. Usted precisamente también presentaba una radiografía y es que cerca de 958 servicios han tenido que cerrar precisamente por lo mismo, porque no hay caja para pagarle al personal de salud. Sí, el Hospital San Francisco de Asís, nosotros conocemos la problemática hace varios años. Es un hospital que viene con problemas financieros hace muchos años. Ha habido en el pasado actos de corrupción de parte de algunas administraciones, lamentablemente, con los recursos de la salud. Pero por supuesto que esto de ninguna manera hace que se pueda dejar en este momento en una situación como la que estamos viendo. El único hospital departamental de segundo nivel público, es decir, que la población del Chocó prácticamente está en manos del Hospital San Francisco de Asís, y los médicos están sin pago desde hace meses. Entonces, el personal de salud, las enfermeras. Entonces, ¿cómo podemos pretender que se sigan atendiendo los pacientes
Y pues de ahí deriva en que los pacientes, como decíamos anoche en el cacerolazo, los pacientes tienen razón cuando dicen, pues llego a un hospital, llego a mi EPS y no encuentro la cita, no encuentro el especialista, no encuentro el servicio, no encuentro el procedimiento, no me dan el medicamento. Porque por supuesto esa desfinanciación se traduce en no llega la plata al hospital y por lo tanto el hospital no paga los salarios, no paga los honorarios, no tiene los elementos que requiere la atención de los pacientes y se pone en peligro la calidad de la atención, además, la calidad y la oportunidad. Y lo mismo está pasando en muchas ciudades del país. Tenemos casos de médicos incluso en Bogotá, cuyo único ingreso recibido la semana pasada corresponde al mes de septiembre del 2024. Entonces, ¿cómo puede funcionar un sistema de salud ahí? Lo que le estamos diciendo al ministerio es, tenemos que solucionar esta crisis. Esta crisis se puede solucionar. Las crisis en los sistemas de salud existen y en Colombia han existido en el pasado. Pero lo grave es hacer caso omiso y decir que no existe. Eso es lo que afortunadamente la Corte Constitucional acaba de decir. Sí existe, sí faltan recursos, sí hay desfinanciación, siéntese, señor ministro, y solucione el tema. Doctora Clemencia, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes. Y por supuesto nosotros vamos a seguir en nuestras emisiones abordando este tema, la crisis en el sistema de salud.